Capítulo 2. El estado de las naciones. En el Señor hallo refugio. ¿Cómo, pues, se atreven a decirme, huye al monte, como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados. Preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Salmos 11, 1, 3. Dios siempre está trabajando. Él tiene diferentes tiempos y diferentes temporadas en las que tiene diferentes planes y metas por cumplir, pero siempre están en su tiempo designado y diseñado para cumplir con su plan de redención. Dios estaba cumpliendo su plan durante el tiempo de Noé y en la época de Moisés, aún en los tiempos de la primera iglesia, Él cumplió sus objetivos entre su pueblo. Surge entonces la pregunta, ¿qué está haciendo Dios en nuestro tiempo? Para responder a esta pregunta, vamos a empezar a mirar lo que está ocurriendo en las naciones que nos rodean y luego en el estado de la iglesia. Jesús dijo que pestilencia, terremotos, guerras y todo tipo de agitaciones vendrán en los últimos días, Mateo 24, 7, Marcos 13, 7, 8, Lucas 21, 9, 26. La tierra gemirá y la oscuridad asfixiará la vida. Hoy en día, las naciones de todo el mundo están experimentando los efectos de las tinieblas, que oprime, atormenta y suprime. Creo que estamos en la temporada de tiempo que la Biblia describe como los últimos días. Las cosas que están sucediendo en el mundo, la agitación política, el razonamiento humano, el amor propio, los desastres naturales y muchas otras cosas sugieren que estamos en los tiempos profetizados en la Biblia. Estamos experimentando el tipo de cosas que la Biblia dijo que sucederían. No sé si es que la temporada va a durar 10 años, 50 años, podría ser más o menos, pero creo que hay personas vivas hoy en día que van a ver el despliegue de las escrituras como lo narra la Biblia. El mundo en que vivimos hoy en día. El mundo en que vivimos hoy en día está muy lejos de lo que Dios desea para nosotros, como podemos ver en las Escrituras. En todo el mundo, no solo estamos experimentando los estragos de la naturaleza terrenal, como también viviendo la violencia de la naturaleza humana. Estamos viviendo en tiempos de desastres naturales devastadores, como terremotos, tsunamis, huracanes, volcanes, inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios forestales, olas de calor y otros actos de la naturaleza. Estos están sucediendo en todo el mundo y después dejan a las personas indigentes y sin hogar, destruyendo la economía de naciones enteras. Los efectos se dejan sentir en todo el mundo y se espera que se mantengan afectando a tales naciones por muchos años después que ocurren. También estamos viviendo en tiempos de genocidio, terrorismo, pandillas y guerras tribales, armas nucleares, corrupción, aborto, perversión, ocultismo, pobreza, hambre, enfermedades, humanismo y el razonamiento humano, entre muchas otras formas de violencia y males que son evidentes en todo el mundo. Esto deja también a la gente en un estado de dolor y sufrimiento, creando una sensación de desesperanza e irremediable condición. Estos acontecimientos están sucediendo tan rápidamente que no tenemos tiempo para recuperarnos de una crisis antes de que otra ocurra. Las cosas nos están sucediendo tan rápidamente que estamos insensibles al mundo que nos rodea y parece que no hay fin a la vista. El pecado, los caminos del mundo y la oscuridad están inundando toda la tierra. Están destruyendo relaciones e instituciones que Dios ha ordenado santas. Las familias están siendo destruidas, los matrimonios se desmoronan, los niños están siendo arrastrados hacia la rebeldía y el egoísmo y la gente está buscando la felicidad ya que se centran en sus derechos individuales. Estas y otras indulgencias van en aumento y crecen y se propagan a todas las naciones de todo el mundo. Amado, todo esto es el poder de las tinieblas penetrando las mentes y los corazones humanos, destruyendo los fundamentos que Dios nos ha dado, al igual que a las instituciones de la vida por las cuales nos regimos. Y esta inundación de la oscuridad también ha debilitado el cuerpo de Cristo, que es la luz del mundo y la esperanza a las naciones. La red de engaño en que estamos envueltos. Cuando los moravos llevaron el evangelio a los confines de la tierra a principios de 1700, se fueron a Estados Unidos, América del Sur, África y Asia. Europa se convirtió en el centro del cristianismo y durante muchos años Europa y América se convirtieron en la cuna de la fe cristiana enviando misioneros a todas las naciones de la tierra. Entre 1800 y principios de 1900, los misioneros de Gran Bretaña llevaron a cabo las campañas de evangelización más eficaces de todo el mundo. La gente en África y otros países han exaltado a Gran Bretaña, Europa y otras naciones occidentales como las naciones de origen de los misioneros que trajeron el evangelio y el desarrollo a sus continentes y naciones. Llevaron a cabo una gran cantidad de cambios positivos al África y otras culturas y naciones en todo el mundo. Hombres y mujeres de estas y otras naciones cristianas dieron su vida y trabajaron en las comunidades y naciones impias, paganas para que las personas hayan podido ser liberadas de los poderes de las tinieblas y su anímica idolatría espiritual.
Ellos trabajaron para traer la comprensión de las escrituras y la gloria a Dios, que había cambiado sus propias vidas y de las naciones durante las muchas olas de avivamiento. ¿Dónde están estas naciones cristianas ahora? Estas naciones antes llevaban el Evangelio por todo el mundo, y ayudaron a provocar los avivamientos y despertares por toda la tierra. ¿Qué está pasando en estos países hoy en día? Ha habido un cambio. Han sucumbido en muchos aspectos con el comportamiento y patrones de pensamiento del mundo en que vivimos ahora. El mundo cristiano de Europa y América se está convirtiendo rápidamente cada vez más mundano en lugar de más piadoso, y cada vez se aleja más de sus fundamentos bíblicos y en algunos casos se han vuelto totalmente en contra de Dios y sus caminos. Hubo una época en que el evangelio que venía de estas naciones era la cosa más poderosa que tocó al mundo, pero ahora en vez de convertir a las naciones con el evangelio y con misioneros, es lo secular, humanista, y la onda inmoral de cosas tales como la pornografía, el divorcio, la homosexualidad, el aborto, el egoísmo y el humanismo lo que están saliendo de estas naciones y están inundando todo el mundo. El mundo occidental sigue siendo muy influyente espiritualmente, pero la pregunta es, ¿qué tipo de influencia ejerce? En lugar de tocar el mundo con los misioneros, muchos de estos países, que en un tiempo eran cristianos, están exportando sus valores mundanos. Muchos se consideran postcristianos y ya no consideran la palabra de Dios y sus caminos tan importantes, divinos o sagrados. Los valores espirituales que se están promoviendo hoy en día son una mezcla y las iglesias de todo el mundo están cambiando sus valores, cambiando sus límites espirituales, poniendo en peligro sus normas santas y siguiendo tendencias y el deterioro que está sucediendo en la cultura que les rodea. El estilo de vida homosexual, el aborto, y todo tipo de abominaciones que la Biblia condena son hoy en día tejidas en nuestras teologías y exportados como aceptables, teologías modernas. Cada vez se hace más difícil defender la verdad bíblica, que defender la teología comprometida que se está desarrollando hoy en la Iglesia. Lo que la Biblia llama pecado es lo que abunda y la maldad va en aumento. Lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Isaías 5:20. La Iglesia está perdiendo cada vez más su influencia sobre la cultura y la sociedad. ¿Cómo hemos llegado al punto en que las naciones, que ayer promovían valores bíblicos y eran portadores de la luz de Jesucristo, son hoy los promotores de estas actividades por todo el mundo que no son bíblicas? ¿Las creencias, el celo y el sacrificio de los primeros misioneros, han sido en vano? Hace unos años, tuve la oportunidad de visitar la Casa de los Comunes y la Cámara de los Señores en la Gran Bretaña. Dios me mostró que en el pasado, su palabra había sido exaltada y tenida en gran estima en Gran Bretaña. Cuando el Parlamento se estaba construyendo, los techos, paredes y pisos fueron inscritos con la palabra de Dios como testimonio permanente a las generaciones venideras de que Dios es el centro rector de todas las partes de la sociedad inglesa. Esto también es cierto en los edificios del gobierno en los Estados Unidos, como la Casa Blanca, el edificio del Capitolio y la Corte Suprema de Justicia. Los fundadores de estas grandes civilizaciones entendieron que Dios tenía algo que decir en todas las instituciones de los hombres. Tristemente, sin embargo, la evidencia de la fe de ayer, y el honor al Dios Altísimo hoy en día está en el concreto y no en las prácticas de la gente. Buscando respuestas. ¿Cuándo y cómo las naciones fueron atrapadas en esta red de oscuridad y decepción? ¿Cómo hemos llegado al punto en que las naciones que una vez llevaron la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra ahora se están convirtiendo en una amenaza contra la libertad del mismo Evangelio? Y en muchos países, especialmente en el mundo tradicional cristiano, la Iglesia, que se supone que trae esperanza, y a Cristo a las naciones, está siendo marginada. La Iglesia es cada vez más irrelevante y su voz espiritual está cada vez más, siendo expulsada de los asuntos públicos. En Estados Unidos, los 10 mandamientos y la oración han sido expulsados de las escuelas y oficinas públicas. El sistema judicial, que una vez se basó en los 10 mandamientos para crear leyes y políticas públicas, los ha rechazado. La presión del mundo está creciendo tan fuerte que estamos empezando a tomar los patrones del mundo en lugar de aferrarnos a las escrituras y seguir los caminos de Dios, la mente de Dios, y la sabiduría de Dios. Incluso estamos viendo los caminos del mundo cada vez más fuertemente en la Iglesia. Por ejemplo, en los últimos 10 a 15 años, dentro de las comunidades globales anglicana y episcopal, se ha hablado de la ordenación de homosexuales como sacerdotes y permitir a las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio abiertamente en la Iglesia. Teniendo dificultad en llevar la Iglesia de América Latina y Africana a aceptar estas prácticas, la comunidad anglicana empezó a ejercer una gran presión sobre las delegaciones en estas áreas. Los anglicanos incluso trataron de poner presión económica, hicieron ofertas de una mejor posición y trataron otros medios por hacer que los africanos y sudamericanos acordaran con ellos en estos puntos, pero los líderes africanos y de América del Sur se mantuvieron firmes y no comprometieron sus estándares. Esto es solo el comienzo de la presión que vamos a ver y a experimentar.
Muchas naciones occidentales ya están poniendo presiones similares en otras naciones menos desarrolladas, amenazando con retener ayuda financiera y humanitaria si no se ajustan al oeste en las normas de las cosas como el matrimonio, el aborto y otras que van en contra de principios bíblicos tradicionales. Esta marea sigue aumentando día a día. El estado de las naciones está cambiando rápidamente. La velocidad y la frecuencia con la que estas cosas están sucediendo, la velocidad con que las cosas están cambiando y los cimientos que se derrumban, son espantosas. No tenemos el tiempo suficiente para hacer frente a una crisis antes de que otra nos golpee. Mientras el mundo todavía está tratando de levantar el apoyo para un evento devastador, otro ocurre. Nos olvidamos rápidamente lo que ha sucedido a medida que somos consumidos por lo que sucede a continuación. Y muchas personas están cada vez más atrapadas en esas situaciones de destrucción total, porque no hay suficiente tiempo ni recursos para ayudarlos. Vidas están siendo devastadas por todo el mundo. Los terremotos y los tsunamis han llegado tan rápidamente, uno detrás de otro, que incluso olvidamos lo que pasó ayer. Oímos hablar de las inundaciones y los deslizamientos de tierra, las hambrunas y el hambre, el terrorismo y el miedo. Estamos viviendo en una época de agitación política. Oímos hablar de naciones que están siendo sacudidas, sus estructuras políticas están cayendo a pedazos y sus poblaciones están aumentando en rebelión. Estamos viviendo en tiempos de una crisis financiera mundial, cuando la necesidad de agua y alimento se está convirtiendo en un problema diario. El precio de la comida y del agua sigue aumentando más y más y los científicos están diciendo que las guerras del futuro serán peleadas sobre estos productos. El futuro que se predice es muy sombrío. Estamos viviendo en un mundo en que las crisis van en aumento y parece que llegan a un clímax juntos en un mundo que lo único que se espera es el fracaso. Las naciones están gimiendo por esperanza. Las naciones están gimiendo de dolor. Incluso aquellos países que tienen recursos han sido golpeados por una crisis tras otra. Miremos a los Estados Unidos. ¿Cuántas calamidades naturales y de otro tipo han afectado a los Estados Unidos solo el año pasado? Los derrames de petróleo, incendios forestales, inundaciones, tornados, olas de calor, sequías y los fracasos económicos. Cada uno de ellos ha sido descrito como sin precedentes y en proporciones épicas, que están pasando tan rápidamente. Mira lo que ocurrió recientemente en China, Japón, Nueva Zelanda, Haití y África. Añádase a esto las guerras y los disturbios que están teniendo lugar en todo el Medio Oriente y en tantos otros países como Pakistán, Afganistán, Siria, Libia, Somalia, Yemen y otros. La inestabilidad política y los actos de amenazas de terrorismo están tocando nuestras vidas en todo el mundo diariamente. El crimen y la violencia, como la guerra contra las drogas en México y en el tiroteo masivo junto con la explosión que recién ocurrió en Noruega, estos eventos están aumentando cada vez más casi a diario. La devastación está por todas partes y está sucediendo tan rápidamente que nuestras mentes van a prisa tratando de asimilarlo. La decadencia moral que vemos en movimiento en todo el mundo está creciendo tan rápidamente que no se puede evitar el cambio de valores y normas que vienen de otras partes del mundo y desde distancia afectan a nuestra propia gente. Ahora mismo hay un fenómeno llamado la cultura emergente mundial de la juventud. La juventud del mundo está empezando a pensar igualmente, debido a la aldea global creada por la facilidad de las comunicaciones y el intercambio de ideas que se hace posible a través del Internet y el acceso a los medios de comunicación. No importa si viven en América o en África, la juventud de todo el mundo está cada vez más expuesta a las mismas ideas, valores e imágenes. No importa de dónde son, tienen las mismas aspiraciones y deseos en la vida. Siguen las mismas celebridades y tienen los mismos puntos de vista políticos. Con el desarrollo de la línea de dispositivos de redes sociales como Facebook y Twitter, viven en otro mundo. Pueden esparcirse por todo el mundo, compartiendo opiniones y pensamientos, siguen celebridades y estrellas. Estos modelos están dando forma a los valores de nuestros jóvenes, que viven más allá de sus culturas locales y cada vez más fuera del alcance de sus padres. Debido a este fenómeno, los nuevos valores sociales se extienden por todo el mundo y la mayoría no son bíblicos ni derivados de Dios. Estos nuevos valores e ideas, esta decadencia moral, viene como una inundación. No hay forma de detenerla o siquiera hacerla más lenta. Cada vez es más difícil delimitar a nuestros hijos y familias, e incluso nuestras propias mentes, de la exposición a esta corrupción, ya que viene de tantos dispositivos y fuentes diferentes. Se están inundando nuestras familias, afectando nuestros corazones, haciendo que más y más personas se aíslen y se adormezcan en las cosas de Dios. Estamos perdiendo nuestra capacidad de resistir la fuerza de esta inundación que se avecina. La influencia de los medios de comunicación y de Internet, la inundación de esta decadencia moral, y su afectación por la juventud de hoy es masiva y fuerte. Las parejas que intentan criar a sus familias, e incluso los cristianos que tratan de caminar en los caminos de Dios se están enfrentando a tanta presión que viene en contra de ellos que es difícil mantener las cosas bien. Este es el mundo en que vivimos, pero ¿dónde está la iglesia? ¿De dónde viene nuestra esperanza?
La Iglesia debe de ser la esperanza de las naciones. Hay que mostrar al mundo que hay esperanza y que la respuesta se encuentra en Cristo. Debemos mostrar al mundo que Cristo puede hacer retroceder la marea de las tinieblas, y que puede restaurar la sanidad a nuestras vidas y la forma en que vivimos. La Iglesia está para revelar que Dios tiene el poder de redimir, liberar y transformar todo aspecto de nuestra cultura y nuestra sociedad, aun en los tiempos drásticos que estamos viviendo. ¿Pero dónde está la Iglesia? Estamos viviendo en tiempos difíciles. Las comunidades y las naciones en las que existe la Iglesia están empezando a ir en contra de las creencias bíblicas tradicionales. Las cosas que desagradan a Dios están siendo impuestas en la Iglesia por las políticas gubernamentales y las leyes que las legalizan. Hay una presión social y la intimidación que está tratando de obligar a la Iglesia a sucumbir a los valores y modos de pensar de este tiempo en lugar de los valores y la sabiduría de Dios. Los políticos y personalidades de los medios de hoy en día están cada vez más invadiendo el ámbito moral que las iglesias tenían antes. Estas personas establecen normas sobre asuntos de la moral, fuera de la Iglesia. Los que hablan en contra de estas normas cambiantes son llamados enemigos, fanáticos, los prejuiciados, pasados de moda, o tildados de abusar los derechos humanos. Estos estándares humanos diluyen las normas morales absolutas de Dios. Ellos tornan el bien en mal y el mal en bien, creando así un compromiso social en nombre de aceptación. Lo que se consideraba vergonzoso ayer es el comportamiento normal de hoy. Cuando estos cambios antibíblicos comenzaron a asomar sus feas cabezas hace unos años atrás, la Iglesia en silencio se retiró a sus cuatro paredes. Hoy, sin embargo, las puertas de la Iglesia se abren por las leyes y sistemas de creencias que van en contra de las enseñanzas de la Biblia. La palabra de Dios está cada vez más expulsada de las escuelas y espacios públicos. En algunos países, hablar y escribir cualquier cosa que no está de acuerdo con las formas del sistema mundial se ha convertido en un crimen de odio, castigable por la ley. La Iglesia se ve obligada a ceder a las demandas del mal de este sistema mundial o perder a sus seguidores el apoyo general y el carácter benéfico en el que en gran medida depende. La Iglesia ha comenzado a caer bajo la influencia, compromiso, y sistemas del mundo. Cuando entendemos la presión extraordinaria que están llegando ahora a las vidas y a las familias en la sociedad y nos fijamos en el estado de debilidad de la Iglesia, nos damos cuenta de que si la Iglesia no se levanta, no hay nadie que nos saque de caos y decepción que está girando alrededor de las naciones. Conclusión. No estoy tratando de ofrecer una explicación sencilla de cómo las naciones llegaron a este estado tan turbulento. Necesitamos reconocer, sin embargo, que hay un sistema mundial que se opone a los propósitos de Dios y los caminos de Dios, y que hay una guerra que se libra sobre las naciones. Dios le dio la Iglesia a las naciones como una forma de esperanza. La Iglesia ha de ser el brazo redentor de Dios a las naciones. Dios nos ha comisionado para ir y discipular a las naciones, pero, lamentablemente, en este momento en la historia, la Iglesia no tiene impacto en las naciones, como se supone que tenga. De hecho, en muchas partes del mundo, la Iglesia ha sido tan disminuida y su impacto en la sociedad se ha vuelto tan mínimo que incluso está siendo tratado por algunos países como irrelevante en los problemas actuales y la crisis que enfrentan. La Biblia, sin embargo, es clara. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, somos más que vencedores por medio de Jesucristo, nuestro Señor. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Jesucristo va a volver por una Iglesia victoriosa y yo creo que en este tiempo, Dios está despertando su novia, la Iglesia en esta misma hora, para levantarse y poder impactar a las naciones. Esta es la temporada y el tiempo en que Dios va a llevar a cabo un movimiento poderoso de su espíritu en su pueblo y en todas las naciones del mundo. Esto ya ha comenzado. El llamado a despertar ya ha comenzado a sonar. Debemos responder a ese llamado, rendir nuestras vidas a Dios y permitirle que nos despierte y nos utilice en estos tiempos. Para ayudarnos a empezar este viaje, vamos a comenzar a mirar con honestidad el estado de la Iglesia hoy en día. Preguntas de discusión. Preguntas de debate en general, para todo el grupo. 1. ¿Cuál es la enseñanza en general que estamos tratando de captar en este capítulo? 2. ¿Qué cambios podemos hacer o que tú necesitas hacer en respuesta a la lección de esta semana? En acciones, modo de pensar, etc. 3. ¿Cómo describiría usted los efectos de la oscuridad sobre las naciones hoy en día? 4. ¿Cómo las naciones occidentales se desviaron de la cristiandad, girando en contra de sus fundamentos bíblicos? ¿Qué tipo de influencia están ejerciendo? 5. Da algunos ejemplos que vemos hoy en día donde el bien se llama mal. 6. ¿Cómo ves la voz de la Iglesia siendo cada vez más expulsada de los asuntos públicos? 7. ¿Cómo ha la cultura emergente mundial de la juventud afectado a nuestros hijos, los hogares y la Iglesia? Preguntas de aplicación personal, para grupos pequeños. 1.
¿Qué hizo el Señor que impresionó tu corazón mientras leías esta semana? 2. ¿Está cada vez más difícil proteger tu corazón y mente para totalmente seguir a Dios en la cultura actual? ¿Cuáles son algunos de los retos que has tenido que enfrentar? 3. Al ver todo lo que viene contra nosotros, ¿te encuentras aceptando o resistiendo eso? Si es así, ¿de qué manera? ¿De qué manera estás haciendo un poco las dos cosas? 4. ¿Cómo podemos orar unos por otros mientras respondemos a lo que Dios nos está mostrando? Metas semanales de oración. 1. Ora para que Dios te dé los ojos de la fe para ver más allá de lo que estamos viviendo hoy en día. 2. Clama de Dios por su pueblo para que vuelva a Él y a sus formas para que Él pueda hacer una obra profunda en los corazones de aquellos que están en plena entrega y están confiando en Él. 3. Ora para que la Iglesia oiga la llamada a despertar, se resista a los caminos del mundo, y se levantes en fe para ser más que vencedores en Cristo Jesús.